Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de aulas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Omar Agudelo, yo soy residente del programa de Medicina de Urgencias y el día de hoy les hablaré sobre esta estrategia de reanimación con control de daños desde el servicio de urgencias. Agradezco a la doctora Sandra Carvajal, emergencióloga de la Fundación Valle de Lili, por su asesoría y por acompañarnos el día de hoy. Para desarrollar el tema, propongo hablarles acerca de algunas generalidades y realizar una aproximación basada en problemas e intervenciones. Como esta es una estrategia donde van a coexistir múltiples intervenciones, hay varios pilares y pues en aras del tiempo no voy a poder ahondar en muchos de ellos, pero la idea es que al finalizar esta presentación no quede duda sobre cuáles son esas intervenciones más relevantes que podemos hacer desde el servicio de urgencias. La reanimación con control de daño representa una evolución a lo que inicialmente se describió como una cirugía de control de daños. Son varios los hitos históricos quirúrgicos que acompañan esta historia y les voy a hablar acerca de alguno de ellos. Iniciando en 1981, Stone y sus colaboradores demostraron el beneficio de una laparotomía cortada que lo que buscaba era realizar un control del daño que pudiera poner en riesgo la vida del paciente, así retrasando la reparación quirúrgica definitiva y el cierre de la pared abdominal. En 1982, Kasuk analizó pacientes que tenían lesiones abdominales, vasculares mayores y pues como se esperaba, muchos de ellos murieron, secundario a la hemorragia. Lo llamativo para él fue que la mitad de estas muertes se dio posterior al control anatómico del sangrado. Y él plantea entonces el rol que tiene la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis como factores contribuyentes eh, a la muerte y dice entonces que el cirujano no solo se debería preocupar por controlar el sangrado, sino por realizar esa intervención en algo que él denominó el círculo vicioso sangriento. Pero el término control de daño viene desde la Marina de los Estados Unidos. Ellos hacen una descripción sobre todas estas intervenciones para mantener a flote esos vehículos que son dañados en batalla. Ellos describían en su manual de control de daños que si el barco sobrevivía al ataque inicial, probablemente no se iba a hundir en un par de horas. Y en ese orden de ideas, pues lograba llegar a un puerto donde ya se hiciera la reparación definitiva. Ya en medicina, en 1993 es el doctor Rotondo quien a través de esta publicación hace la primera descripción del control del daño y declara cuáles van a ser esos principios. Él dice entonces que debemos hacer un control del sangrado y la contaminación, un empaquetamiento peritoneal, un cierre rápido, reanimar a este paciente y posteriormente una reexploración. Los principios de la reanimación con control de daño a hoy en día entonces parten de ese control anatómico rápido, de ese diagnóstico, de la reanimación hipotensiva, de limitar el uso de cristaloides, del uso de antifirinolíticos y una estrategia de transfusión temprana. De acuerdo a la evidencia, pues hay varios escenarios donde se debe hacer la activación de esta reanimación con control del daño, pero en resumidas cuentas son aquellos pacientes que tengan algunos factores fisiológicos críticos, pacientes que tengan lesiones complejas que se asocian entonces a un riesgo de mortalidad y algunas otras consideraciones como aquellos pacientes que van a tener un control no quirúrgico del sangrado, es decir, aquellos que van a ir a una embolización selectiva o que tienen una menor reserva fisiológica, como aquellos pacientes ancianos, pluripatológicos o niños. El control de daños esquemáticamente se ha descrito en varias etapas, sin embargo, hoy en día en los servicios de urgencia se van a realizar varias de estas intervenciones de una forma concomitante. En nuestro contexto prehospitalario, la idea es evaluar oportunamente al paciente, realizar un control inicial del sangrado, prevenir la hipotermia y transportar rápidamente a este paciente a un lugar donde puedan hacer
o más bien continuar con la reanimación hemostásica, con el control quirúrgico y con la contaminación. Estos pacientes pasan posterior a eso a la UCI, donde se van a corregir estos factores contribuyentes a la mortalidad que mencionábamos previamente, y finalmente en un periodo que suele oscilar entre las 48 y las 72 horas, llevar nuevamente a cirugía, donde se va a retirar el empaquetamiento, se va a hacer la cirugía definitiva que necesita el paciente y por supuesto intentar el cierre de la cavidad. Este ciclo vicioso sangriento que se denominaba ha evolucionado. Es claro que un sangrado activo secundario al trauma me va a llevar a hipotermia, acidosis y coagulopatía, y que estos factores se van a ver relacionados entre sí. Esto evolucionó y se denominó la tríada mortal. Y además de ser pues una buena mnemotecnia para recordar cuáles son esos principales problemas en relación al choque y el trauma, también se ha utilizado como una buena herramienta de pronóstico en el trauma. Sin duda estos tres pilares no han sido suficientes, porque es que la hipocalcemia va a jugar un rol fundamental y transversal a todo este proceso. Y es así entonces como denominan a esto el rombo de la muerte. Pero actualmente la descripción es de un diamante letal, donde se van a ejemplificar los principales problemas a resolver desde lo fisiopatológico, y como lo planteé desde un principio, esta va a ser la guía para el desarrollo de la reanimación con control de daños. Entonces van a haber unos problemas y unas intervenciones. Desde hace mucho está descrito la famosa hora dorada. Esto lo que sugiere es acortar el tiempo desde que se da la lesión hasta la atención definitiva. Como pueden observar, hay muchas intervenciones que se dan incluso desde el escenario prehospitalario que debemos conocer. Vamos a hablar algunas de ellas. La hemorragia o el sangrado no controlado representa alrededor del 40% de todas las muertes en trauma. El control del daño lo que va a tratar es minimizar esa pérdida sanguínea hasta que se alcance la hemostasia. Partimos entonces de un control del sangrado, de una reanimación hipotensiva, de una reanimación hemostásica, revertir la anticoagulación en caso de que esté presente, y el uso o no de vasopresores. En relación al control del sangrado, pues la idea es que nos enfrentamos a dos escenarios. Se trata de un sitio de un sangrado compresible o se trata de un sitio de sangrado no compresible. En relación al sangrado compresible, se ha desarrollado una estrategia que nace por allá en los Estados Unidos que se denominó Stop the Bleed. Lo que busca es capacitar al mayor número de personas en identificar cuándo hay un sangrado importante y qué estrategias se pueden realizar para tratar de realizar un control del mismo. Esta estrategia ha sido analizada y ha demostrado mejoras significativas en relación al conocimiento, las habilidades, la confianza y la voluntad de intervenir frente a un escenario traumático. Si se trata de un control de un sitio de sangrado compresible, entonces la idea es realizar una presión directa y, si es posible, un empaquetamiento de la herida por lo menos de 5 a 10 minutos. Y si se cuenta con ello, utilizar apósitos hemostásicos, como aquellos que tienen chitosan, que lograrían un control de ese sangrado en menos tiempo. Está descrito que hasta 3 minutos serían suficientes. El uso de torniquetes pues da la sensación de que ha sido controversial. Sin embargo, pues hay evidencia en el escenario civil y en el escenario militar de su beneficio. Se ha demostrado que disminuye el choque hemorrágico, el uso de hemoderivados y la mortalidad después de un traumatismo grave, y que puede ser seguro su uso hasta por 2 horas. Miren cómo las guías europeas para el manejo del sangrado mayor y la coagulopatía del año pasado recomiendan su uso en el escenario prequirúrgico. Hay muchos mitos. Recuerden entonces que el torniquete debe estar puesto hasta que yo tenga las condiciones dispuestas para realizar el control del sangrado definitivo, y que se debe aplicar de 2 a 3 pulgadas por encima de la herida sin que quede en una articulación. Y es muy importante marcar sobre el torniquete a qué horas fue que se colocó. Cuando el sangrado es en un sitio no compresible, pues surgen varias consideraciones. Por un lado,
hay que tratar de retrasar la intubación en estos pacientes, porque si no los optimizamos hemodinámicamente, está escrito que estos pacientes van a hacer complicaciones perintubación como el paro cardiorrespiratorio. Entonces, si no puedo optimizar este paciente antes de la intubación, pues debo de utilizar dosis ajustadas de los inductores. Hablan de reducciones alrededor del 25 al 50% de la dosis y de una forma concomitante realizar la transfusión de los hemoderivados. Si el paciente se encuentra en un escenario perintubación, hay acá un rol entonces para el uso del Riboa y si el paciente entra en paro, para la toracotomía de resucitación. Si yo puedo optimizar a este paciente, entonces la idea es realizar todas las intervenciones que vamos a ver acá antes de asegurar esa vía aérea. Ya en relación nuevamente entonces al control del sangrado en un sitio no compresible, pues hay dos estrategias grandes. Una es tratar de realizarlo mediante radiología intervencionista y otra es el control quirúrgico. La idea es que en la medida de lo posible, pues llevemos a este paciente a la embolización selectiva. Es por eso que en el mundo se han descrito las salas de reanimación híbridas en los servicios de urgencias. Esta es una imagen sacada de un artículo de Japón, donde ellos dicen que llevan desde el 2016 con la implementación de salas híbridas y que hoy ellos cuentan con alrededor de 30 centros de salas de emergencias, en 30 salas de emergencias, donde pues como pueden ver ellos tienen la disponibilidad de hacer tomografía, de hacer radiología intervencionista e incluso de operar a ese paciente una vez llega a la sala de urgencias. Otro punto importante tiene que ver en relación a los accesos vasculares. Los accesos vasculares en trauma es importante porque me van a permitir administrar líquidos, hemoderivados, medicamentos y realizar intervenciones como la medición invasiva de la presión arterial y la utilización de dispositivos como el Riboa. La elección de ese acceso vascular va a depender de los recursos disponibles, de la experiencia que tenga el operador y de los objetivos que yo tenga cuando coloco ese acceso vascular. Los accesos venosos pueden ser de orden periférico, intraóseo, central. Y recordemos como el ATLS dice que debemos de tener por lo menos dos accesos venosos de un calibre 18 o mayor, idealmente en el antebrazo o en la fosa antecubital. La idea es evitar que estos accesos venosos periféricos estén sobre las extremidades lesionadas y en pacientes que tengan lesiones infradiafragmáticas, la idea es colocar por lo menos un acceso venoso que sea tributario a la vena cava superior. Hay ciertas limitaciones en relación al acceso venoso periférico, como los pacientes hipovolémicos, los pacientes obesos, o cuando cuento con enfermería, con personal de enfermería que no tiene suficiente experiencia. Si definitivamente pues, no hay éxito en lograr ese acceso venoso periférico, la idea es entonces tomar la decisión de avanzar hacia uno intraóseo o hacia uno central. La velocidad con la que vamos a administrar estos fluidos va a depender de las variables de la ley de Poiseuille, donde, como ven a la derecha, el radio y la diferencia de presiones van a ser directamente proporcionales al flujo. Traigo este ensayo clínico multicéntrico, me pareció muy interesante porque ellos lo que hacen es realizar una evaluación basada en grabaciones que se hicieron en la sala de urgencias en relación al acceso vascular que tomaron con esos pacientes. Lograron recolectar alrededor de 1.400 accesos venosos y encontraron, accesos vasculares, perdón, y encontraron una tasa de éxito global de alrededor del 70%. Entonces miremos cómo en este diagrama de cajas y bigotes se puede observar la duración en minutos de cada uno de los accesos, de los intentos de accesos venosos periféricos, intraóseos y centrales. Miren que la tasa de éxito del intraóseo fue la mayor y no solo en el primer intento, sino también en el segundo y en el tercero. Y adicionalmente, pues me llama la atención cómo el acceso venoso central, pues tiene un rango intercuartil que llega hasta los 10 minutos. En este estudio participaron fellows, especialistas y residentes.
En relación a la reanimación hipotensiva, desde el 94 Bickel fue uno de los primeros que realizó un ensayo clínico prospectivo y este hombre comparó la reanimación inmediata versus la reanimación tardía con cristaloides en pacientes hipotensos que tenían trauma en torso en el escenario prehospitalario. El principio es fácil, él lo que quería era evitar esa hemodilución y la irrupción del coágulo producto del aumento de la presión arterial sistólica. Él buscaba que lo mínimo de esa presión arterial sistólica fueran 100 milímetros de mercurio. Él encontró entonces una reducción en la mortalidad y en los días de hospitalización. Este concepto se sostiene incluso aún a hoy en día. Miremos cómo en esta revisión sistemática del 2022, cuando seleccionan la gran mayoría de los estudios importantes en relación a esto, miremos cómo el primero fue el de Bickel. Al evaluar en este forest plot la mortalidad, podemos ver cómo está disminuida en el grupo donde se realizó la reanimación hipotensiva. Es claro que esto no va a aplicar para todas las poblaciones. Típicamente estos estudios han excluido a niños, embarazadas y pacientes con neurotrauma. Y es que el paciente con neurotrauma es especial y según la Brain Trauma Foundation, pues la meta de la presión arterial sistólica va a oscilar entre 100 y 110 dependiendo del grupo poblacional que estemos analizando. Los líquidos, pues ha habido un cambio en el paradigma. Para el 2008, en la octava edición, el ATLS recomendaba ingresar de entrada con 2 litros para todos los pacientes. Pero estudios como estos han demostrado que cuando se utilizan más de 1.5 litros, tanto en pacientes ancianos como no ancianos, se aumenta la mortalidad. Y datos secundarios del PROPER, que es un estudio que vamos a ver un poco más adelante, nos muestran cómo por cada 500 mililitros de cristaloides que utilicemos, aumenta un 9% la posibilidad de desarrollar SDRA. En relación a la transfusión masiva, entonces, después del trauma craneoencefálico, la hemorragia es la principal causa de muerte en pacientes en edad productiva, menores de 47 años. Miren que en la primera hora representa alrededor del 30% de todas las muertes y a las 3 horas alrededor del 60%. Y si lo miramos en las 24 horas, alrededor de la mitad de todas las muertes son en relación a hemorragias exsanguinantes. ¿Y por qué esto es importante? Porque hasta una tercera parte de estas muertes van a ser prevenibles si aplicamos pues, lo que estamos viendo durante esta charla. El objetivo principal de una transfusión masiva es prevenir resultados fatales que derivan de complicaciones relacionadas a la hipoperfusión mientras intenta lograr la hemostasia. Hay diferentes definiciones de transfusión masiva. La más clásica es la que deriva de la experiencia de la guerra de Vietnam, donde hablan de 10 unidades en 24 horas. Sin embargo, pues esto no es práctico porque termina siendo una observación más retrospectiva y además, ¿qué pasaba si el paciente moría antes de las 24 horas? Surgen entonces otras definiciones, que son, por ejemplo, una pérdida de más del 50% de la volemia en 24 horas, pero pues, ¿cómo saber cuál es la volemia del paciente? Transfundir más de 6 unidades en 6 horas, o más de 5 en 4 horas, o un reemplazo del volumen circulante en 24 horas. Cuando yo estoy en el servicio de urgencias y me enfrento a un paciente politraumatizado que está sangrando, pues realmente yo lo que tengo es que tratar de mirar qué predictores puedo observar en ese paciente que me permitan, valga la redundancia, predecir que este paciente va a requerir todas esas unidades que vimos en las definiciones. Y para esto se han desarrollado diferentes herramientas de predicción, como el índice de choque, el TASH, el ABC o el RAP, que van a tener criterios clínicos de laboratorio y otros criterios. Criterios clínicos como la hipotensión, la taquicardia, la alteración del sensorio o heridas penetrantes, criterios de laboratorio como la hemoglobina, el pH, el exceso de bases o el INR, y otros criterios como por ejemplo el juicio clínico o la necesidad de realizar una transfusión sin que se hayan hecho el cruce previo. Cuando hablamos de un protocolo, pues hablamos de toda una estructura. Y esa estructura va desde el inicio o activación del protocolo hasta la finalización del protocolo. Si yo no transfundo a estos pacientes
con la oportunidad que ameritan si esto está asociado a una mayor mortalidad y se describe hasta de un 5% por cada minuto en el que no administra a este paciente lo que necesita. Miren cómo acá tenemos diferentes escalas que me van a predecir esa necesidad de transfusión masiva con sus sensibilidades y especificidades. Miren cómo el índice de choque por sí solo tiene una baja sensibilidad, pero herramientas como por ejemplo el RAP score o el ABC, que son de las que más utilizamos, pues tienen una sensibilidad y una especificidad cercana al 90%. Hay dos estudios grandes que usualmente cuando se revisan estos temas hay que nombrar y son el PROMPT y el PROPER. El PROMPT en el 2013 lo que hizo fue a través de una cohorte prospectiva demostrar que proporciones más altas de plasma versus glóbulos rojos y plaquetas versus glóbulos rojos conferían beneficios en la supervivencia durante las primeras 6 horas. Los pacientes que tenían proporciones inferiores a 1 o 2 tenían entre 3 y 4 veces más probabilidades de morir comparado con los pacientes que tenían proporciones superiores a 1 a 1. En el 2015 el PROPER, un ensayo multicéntrico prospectivo, lo que hizo fue mirar esa proporción entre plasma, plaquetas y glóbulos rojos en una proporción 1-1-1 versus una proporción 1-1-2. Ellos lograron encontrar que si bien no hubo diferencias significativas en la mortalidad a las 24 horas o a los 30 días, los pacientes del grupo 1-1-1 lograron una hemostasia más temprano y menos murieron por hemorragia dentro de las primeras 24 horas. Otro de los recursos disponibles es sangre total. Acá no voy a ahondar porque esta semana hubo una charla muy buena sobre eso, pero en esencia la sangre total parece ser el futuro. Tiene múltiples beneficios al tener menos volumen de aditivos y anticoagulantes, al estar todos los recursos en una sola bolsa, al ser fácil de aplicar, al ser fácil de implementar en entornos prehospitalarios o en entornos con recursos limitados, y pues hablan de que podría ser incluso más económico cuando lo comparamos versus dividir una sola bolsa en casi 13 bolsas. Sin embargo, pues la reanimación con control del daño en los pacientes con hemorragia traumática va más allá de solo tapar los huecos y llenar el tanque. Aquí quiero entrar entonces a hablarles acerca de los vasopresores. Tradicionalmente nos han dicho que no deberíamos utilizarlo, que primero se debe llenar el tanque, pero esta información proviene de estudios retrospectivos. Sin duda, hay varios factores contribuyentes, como que si el paciente está subreanimado, no se le ha dado el volumen necesario, pues probablemente no haya un lugar para el vasopresor. Sin embargo, acá debemos recordar cuál es la fisiopatología del choque traumático. Hay varias interacciones neurohormonales y hay varias etapas. Una etapa donde hay un predominio del tono simpático y una etapa donde este predominio cae, provocando situaciones como una pérdida del tono vascular. Cuando estamos transfundiendo a un paciente, la idea es, como vimos, mantener unas metas de presión, llamémoslas restrictivas. Sin embargo, yo no me puedo quedar quieto mientras estoy transfundiendo a ese paciente y sigue con unas presiones arteriales inaceptables. Entonces acá, como se ha descrito el uso de vasopresores como la vasopresina y la noradrenalina, y miren nuevamente cómo la guía europea para el manejo del sangrado mayor y la coagulopatía nos dice entonces que si esa reanimación restrictiva no es suficiente, hay lugar, sin duda con un grado de recomendación bajo, utilizar el vasopresor, y creo entonces que el lugar sería como puente A que este paciente reciba la terapia definitiva. La coagulopatía entonces es otro de las situaciones importantes en el paciente que tiene choque y un sangrado mayor. Recordemos que estos pacientes van a tener una coagulopatía inducida por trauma en hasta el 25% de los pacientes, y un tercio de los pacientes que tienen un trauma mayor van a estar coagulopáticos. Los mecanismos que llevan a esa coagulopatía son múltiples, desde una coagulopatía endógena, desde una coagulopatía por consumo, desde factores asociados que me van a perpetuar la coagulopatía como la hipotermia y la acidosis,
y también de alguna forma iatrogénica el uso de cristaloides que me lleven a una coagulopatía dilucional. El tratamiento de la coagulopatía termina siendo entonces con la administración ya sea de fibrinógeno crioprecipitado o plasma fresco congelado. En relación al ácido tranexámico, hay, digamos que una evidencia contundente en relación al CRAS-2, cuando por allá en el 2010 reunió más de 20.000 pacientes y los aleatorizó a recibir ácido tranexámico versus no, y logró demostrar entonces una reducción en la mortalidad por todas las causas y una reducción en el riesgo de muerte por hemorragia propiamente dicho. El MATERS en el 2012, digamos que refuerza o respalda lo que se encontró con el ácido tranexámico. En el MATERS, un estudio militar que se realizó por allá en Afganistán, comparó la administración de ácido tranexámico versus el placebo y encontró una reducción en la mortalidad en el grupo que recibía el ácido tranexámico. Y esa reducción fue mayor en los pacientes que tuvieron una transfusión masiva. Existen pruebas convencionales para mirar, digamos que el funcionamiento de la coagulación, pero también existen pruebas viscoelásticas que desde la teoría me permiten evaluar mejor pues, cuál es el tiempo de coagulación, esa tasa de coagulación, esa fuerza máxima del coágulo y la estabilidad del coágulo, ya sea mediante una tromboelastografía o una tromboelastometría rotacional. De acuerdo a los hallazgos, entonces voy a escoger si lo que el paciente va a requerir es plasma crioprecipitado, plaquetas o ácido tranexámico. La idea entonces con estas pruebas viscoelásticas inicialmente era ver si servían para guiar la reanimación de los pacientes que tenían coagulopatía inducida por trauma. Hay evidencia a favor, hay evidencia que muestra que no hay una diferencia significativa, sin embargo, pues cuando miramos ya no por separado, sino de una forma global, pues pareciera que las pruebas viscoelásticas van a detectar más pacientes con coagulopatía traumática versus los pacientes, las pruebas de coagulación convencionales. Y pues creo entonces que en la práctica, si contamos con pruebas viscoelásticas de una forma oportuna, pues va a ser una herramienta más para guiar la reanimación de estos pacientes, de acuerdo también a los protocolos pues, institucionales que tengamos. En cuanto a la hipotermia, es un predictor independiente de mortalidad en trauma. Está escrito que por cada aumento de 1 grado centígrado voy a tener una reducción alrededor del 10% de la necesidad de transfusión de glóbulos rojos. La hipotermia por sí sola se asocia a mayores necesidades de transfusión de hemoderivados y mortalidad. Y que, por ejemplo, en el escenario de la hipotermia moderada, que está descrita entre 32 y 34 grados centígrados, hay una disminución de los factores de la coagulación de alrededor de un 10% por cada grado que cabe. Y no solo esto, también hay una inhibición en la agregación plaquetaria. Entonces, la idea es poder hacer un monitoreo lo más fiel que se pueda de la temperatura de los pacientes. El gol estándar sería a través de una resistencia de un catéter pulmonar intravascular, pero sabemos que el grueso de los pacientes no van a estar monitorizados de esta forma. Le seguiría entonces un monitoreo esofágico, rectal y vesical. También es poco práctico, no lo tenemos, digamos que ampliamente disponible. Y finalmente nos queda entonces una medición periférica, ya sea axilar oral, del tímpano o de la arteria temporal. Son, digamos que las formas que están descritas. Creo que nosotros solemos utilizar la axilar entendiendo que puede haber una diferencia importante entre la axilar y la central. En esencia, entonces, lo que queremos es evitar que se siga perdiendo calor. Entonces, tenemos que quitar las cosas frías o mojadas que tenga este paciente. Los servicios de urgencia suelen tener aire acondicionado, entonces estos pacientes tenemos que protegerlos y empezar un proceso de recalentamiento. Ese calentamiento puede ser externo o interno. Externo con algunos calentadores que se colocan entre las sábanas, no de una forma directa. Y el interno, pues a través de, por ejemplo, el uso de cristaloides o hemoderivados que estén calientes. La idea es que esos pacientes tengan una meta de temperatura entre
36 y 37 grados centígrados. En relación a la acidosis, pues está escrito que esto va a causar una depresión de la contractilidad miocárdica y que también las catecolaminas no van a responder de igual manera cuando ese pH está sobre todo menos de 7,2. La acidosis me va a favorecer la vasoplejía, las arritmias ventriculares y la prolongación de los tiempos de la coagulación. En general, cuando un paciente tiene un pH menos de 7, está descrito que la mortalidad aumenta alrededor de 25 veces más. Y uno creería entonces que la solución podría estar en el bicarbonato, dado que eso me maquillaría o me corregiría el pH. Definitivamente, pues acá el grado de recomendación termina siendo bajo, pero pues está escrito que en los pacientes que tienen un pH menor a 7,1, uno podría utilizar bicarbonato a dosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilo y la meta sería llevarlos por lo menos a más de 7,2 de pH. Si el paciente tiene 7,2 pero está con inestabilidad hemodinámica, es otra de las recomendaciones para iniciar el bicarbonato. Pero pues tenemos que corregir la causa, realizar la transfusión de los hemoderivados y con eso vamos a observar también una mejoría en la acidosis. En relación al calcio, pues el calcio iónico normal es entre 1,1 y 1,3. El calcio es importante porque es un cofactor de diferentes factores de la coagulación. Está relacionado a la función plaquetaria, a la contractilidad y la resistencia vascular. Y alrededor del 55% de los pacientes que llegan a un centro de trauma van a estar hipocalcémicos al ingreso. Y de los pacientes que van a recibir transfusiones masivas, casi el 100% van a desarrollar una hipocalcemia grave, dado como un calcio iónico menor a 0,9. La vaina es que en los pacientes que reciben glóbulos rojos empacados, estos traen citrato. Ese citrato usualmente se metaboliza en el hígado, se convierte a bicarbonato. Y en un adulto sano, después de 5 minutos, ya se da esa conversión. El problema es en los pacientes entonces que están hipoperfundidos. Ese hígado de choque no va a poder realizar ese cambio y ese citrato entonces me va a quitar el calcio que tienen los pacientes. Hay diferentes formas descritas en la literatura para la corrección de esa hipocalcemia. Nosotros tenemos en nuestro medio el gluconato de calcio que viene al 10% y miren cómo trae cerca de 3 veces menos que el cloruro de calcio. La idea es entonces medir cuáles son los niveles del calcio del paciente y de acuerdo a eso realizar, digamos que la debida corrección. Sin embargo, en los pacientes que voy a transfundir, la recomendación es colocar 1 gramo de calcio con la primera unidad y después de la cuarta unidad colocar otro gramo de calcio. En el escenario militar se ha descrito que uno podría utilizar infusiones de 1 gramo hora durante 4 horas para estos pacientes que llegan críticamente traumatizados, y lo interesante es que en la experiencia que ellos publican, bajo esta estrategia que parece en primera instancia agresiva, alrededor del 10% desarrolló una hipercalcemia leve. Yo creo entonces que acá la conclusión es perdámosle el miedo al calcio. Ya entonces para ir finalizando y dar paso a la discusión, traigo este algoritmo de donde digamos que se sintetiza todos esos problemas desde la fisiopatología y esos pilares desde el tratamiento que hemos que tener en cuenta desde el servicio de urgencias. Entonces tenemos unos pacientes que van a tener alteraciones en sus parámetros vitales, en los laboratorios, o que desde la evaluación física y ultrasonográfica tienen predictores que me van a llevar a pensar a que este paciente va a tener un sangrado importante y que probablemente va a necesitar una transfusión masiva. Acá entonces de entrada nos dicen pilas que si este paciente va a necesitar ser intubado, optimicémoslo. Iniciemos con el ácido tranexámico y observemos entonces estos 3 pilares: el control del sangrado, la reanimación con volumen y algunos anexos a la reanimación. En el control del sangrado, si es compresible, realizamos compresión directa, empaquetamiento, torniquete si es necesario. Hagamos una cincha pélvica si sospechamos entonces que hay una fractura, una lesión a ese nivel.
Si se trata de un sangrado no compresible, pues miremos entonces si estos pacientes se puede realizar un manejo quirúrgico temprano o incluso si es candidato, por ejemplo, como lo vimos a la eh, angioembolización selectiva o si cumple criterios para utilizar un RIBO. En relación al volumen, entonces ya vimos tener unos accesos vasculares que me permitan administrar el volumen, ya sea de líquidos hemoderivados que estos pacientes necesitan, activar el protocolo de transfusión masiva, realizar una transfusión en una relación 1 a 1, 1. Si tengo sangre total, como vimos en la charla del doctor Andrés, administrarla y tratar entonces de hacer un uso limitado de los cristaloides, por lo que vimos que esto se asociaba con la mortalidad. Y utilizar pruebas viscoelásticas para guiar la reanimación. Si como anexos a la reanimación, entonces estar atentos a prevenir la hipotermia, iniciar ese recalentamiento, revertir la anticoagulación si el paciente está anticoagulado, prevenir o tratar la hipocalcemia y considerar si el paciente necesita o no el uso de medicamentos como vasopresores o inotrópicos. Creo entonces que después de revisar este tema, eh, estas intervenciones aisladas pueden ser buenas, pero todo esto debe estar protocolizado en las instituciones. Todo esto precisa una adecuada logística para poder aplicar estos principios y si a mí no me llega la sangre rápido o si no la tengo, pues probablemente solo voy a tener los cristaloides. Si yo no tengo disponible en mi servicio accesos intraóseos, si no tengo con la inmediatez necesaria los accesos venosos centrales, pues digamos que queda fraccionada toda esta intervención. Yo creo que en la medida que todo esto sea un protocolo, pues yo voy a poder tener entrenamientos con mi equipo de trabajo y si logro implementar todas estas estrategias que están descritas, pues voy a poder observar mejores desenlaces en nuestros pacientes. Pasemos entonces con la discusión. Bueno, buenos días. Buenos días, doctora Sandra. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Omar, muchas gracias por tu presentación. Pues no sé, quisiera redondear algunas cosas antes de que de pronto alguno tenga algunas cosas que preguntar acerca de lo que hablaste. ¿O alguien tiene alguna pregunta ya para algún punto que quiera que resolvamos antes? Buenos días, doctora Omar, gracias por la presentación. Hombre, esto no le queda la pregunta o aún para médicos, estudiantes de primer nivel. ¿Qué punto resumirías, Omar, del control daño desde un primer nivel o aún desde una ambulancia que se puedan hacer de manera resumida y puntual antes de llevarlo a un hospital o a un más nivel? A un centro de más nivel. Profe, no, creo que no escuché del todo la pregunta, pero entiendo que puede hacer uno desde una baja complejidad, donde no tengo muchas de las cosas que yo mencioné acá. Creo que con esos pacientes debemos de tratar de hacer un control del sangrado, si se tratara de un sitio compresible, ya sea entonces con la presión directa, el empaquetamiento o el uso de un torniquete. Sabemos que los cristaloides no es lo que va a necesitar este paciente porque si perdió sangre va a necesitar sangre. Pero si es lo único que tengo, procurar entonces hacer un uso dirigido mediante bolos de 250 500 ml, tratando de que estos pacientes tengan al menos una meta de presión arterial sistólica que oscile entre los 70 y 90 milímetros de mercurio, con unas presiones arteriales medias por lo menos superiores a 50, que es lo que está descrito pues como una hipotensión permisiva. Y pues trasladar a esos pacientes a un lugar con la disponibilidad y la experiencia para el manejo de pacientes con trauma mayor, que son, digamos que el mejor escenario posible donde estos pacientes
tiene una mayor probabilidad de supervivencia. El ácido tranexámico también lo tienen ya muchas bajas complejidades en las primeras 3 horas, pasar el bolo inicial y montar la infusión mientras se desplaza. Doc, sí, yo creo que desde un primer nivel tenemos muchas cosas que hacer. Recuerden que hay una injuria primaria y nosotros también podemos hacer intervención para prevenir y empeorar y evitar empeorar como todos esos factores fisiológicos que ya Omar nos explicó en la reanimación de sus pacientes. El control de sangrados es un sitio comprensible, lo podemos hacer desde un primer nivel. Ya necesita un nivel de atención superior para hacer el control de sangrado en sitio no comprensible, para eso lo tendría que remitir. Pero mientras tanto, usted puede poner bolos pequeños de volumen, bolos de cristaloides a mínima dosis, 500 en bolo más o menos. Evitar sobrepasarse en esos bolos de cristaloides. Normalmente cuando llegan los pacientes remitidos ya llegan con más de los 1500 de líquidos que ya consideramos el umbral, y eso ya sabemos que empeora la coagulopatía y el sangrado. Entonces tratar de ser más restrictivos con ese líquido que se pone desde el primer nivel, tener al menos un buen acceso venoso, y usted puede evitar hipotermia y puede controlar acidosis y evitar hipotermia al menos, pues obviamente cubriéndolo, pero retirando todas esas compresas húmedas, esa ropa húmeda que tiene, y así hace control de hipotermia, y en la medida que va haciendo esto, pues lo remite para poder optimizar el manejo. El ácido tranexámico lo tienen disponible, o sea que yo creo que desde el primer nivel se pueden hacer intervenciones de modo que pueda llegar en las mejores condiciones fisiológicas a un nivel de atención superior. Sí, muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Omar. Muy buena presentación, hermano. Gracias, Creo profe. que Cristian tiene levantada la mano. Doctor Cristian, adelante. Hola, ahí me escuchan. Sí, profe. Hey, Omar, bueno, lo primero que quería decirte es que felicitaciones, hermano. Me gustó mucho la presentación. Me parece que cada uno de los temas que vos tocaste se presta para evidentemente hacer una charla diferencial, es decir, si vamos a hablar de la reanimación endovascular, pues con oclusión aórtica, si vamos a hablar de maniobras ejecutadas por cirujano general, si vamos a hablar, por ejemplo, de la intubación del paciente que se encuentra gravemente enfermo por trauma, todo eso es diferencial, pero creo que tocaste muy bien unos puntos muy críticos, me pareció muy buena. Durante mi residencia creo que nunca tuvimos la oportunidad de discutir propiamente la fisiopatología del choque en trauma más allá de la hemorragia, y creo que ese fue un punto que me llamó mucho la atención, porque describiste la plausibilidad biológica de la incorporación temprana del vasopresor más allá de la descripción dicotómica y reduccionista que siempre hemos empleado para decir que no sirve porque lo que necesitamos es tapar un hueco y llenar el tanque. Pero evidentemente hay una, digamos, una respuesta inflamatoria relacionada con el trauma, con su respuesta metabólica e inmunológica, que hace plausible la incorporación temprana del vasopresor en algunos pacientes, sin descuidar indudablemente las otras intervenciones. Hay una pregunta que yo quisiera hacerte y es especialmente relacionada con el problema de las herramientas de predicción clínica para el soporte transfusional. Es la siguiente: ¿cómo definirías, sabiendo que uno de los principios que describiste es restringir la infusión de cristaloides y la otra es activar un protocolo de transfusión para la hemorragia mayor, que de manera retrospectiva se define como eso, transfusión masiva, por ejemplo, transfundir en un paciente únicamente 2 unidades de glóbulos rojos? ¿Qué herramientas conoces o cómo definirías hacer eso, y en qué momento definirías no activar entonces un protocolo de trauma y de transfusión para la hemorragia grave? Gracias, Cristian, por tus palabras. Profe, vea, digamos que al momento de evaluar la aproximación a la administración de los inmunocomponentes en el contexto del paciente que me cumple criterios para predecir que iba a necesitar una transfusión masiva, entendamos que si bien la sensibilidad y especificidad eran altas, alrededor, si no estoy mal, del 30% de estos pacientes que cumplían los criterios efectivamente tenían una transfusión masiva al evaluarlo retrospectivamente. Es acá entonces donde hay algunas aproximaciones, donde a estos pacientes se les administra 1, 2 unidades de glóbulos rojos iniciales, y el paciente logra entonces el equilibrio hemodinámico que yo quiero, y digamos que ahí se para toda la activación del protocolo de transfusión masiva. Sin embargo, pues este paciente no solo perdió sangre,
Y como veíamos, eso resulta muy bonito desde lo retrospectivo. Creo que cuando nos enfrentamos a pacientes que están críticamente enfermos con un ISS alto, no deberíamos darnos el chance a esperar si resuelve o no, sino irnos, digamos que de una forma más agresiva con lo que está escrito en la literatura, dado que si nos vamos con eso y digamos que no se utilizó todo el paquete que yo mandé a descongelar, pues sí, digamos que falla, se podrían perder y ya institucionalmente yo debería mirar cómo minimizo esa pérdida y cómo los puedo optimizar en otros servicios. Pero en aquel paciente donde de pronto fui lento en la administración de esos hemoderivados, pues eso se puede traducir en la muerte. Entonces yo creo que sí deberíamos ser un poco más agresivos. Quizás en nuestra casuística local acá en Medellín, el común denominador no son los pacientes que llegan perimortem, pero en lo que discutía con mi asesora, la casuística en Cali es distinta, la violencia reciente allá los ha expuesto a pacientes muy graves y aunado a lo que decía el profesor en la charla de sangre total, miremos cómo ellos han logrado impactar en la mortalidad de ese paciente que tiene un trauma mayor. ¿Será entonces que nosotros no nos estamos exponiendo a esos pacientes y por eso tenemos esa aproximación un poco más cautelosa? Creo que es un punto de controversia y encuentro las dos situaciones en la literatura. Sí, Omar, Bueno, ve. bueno, Qué para pena. redondear esta pregunta, Adelante, doctora. qué pena ahí meterme ahí así. Vea, justamente ese fue uno de los puntos que discutimos con Omar cuando estábamos analizando el tema, y es que el concepto de reanimación control de daños da para hacer estabilización hemodinámica y fisiológica del paciente que está en choque hemorrágico tempranamente. Y tempranamente es usted desde la primera hora ya tener identificado al paciente y hacer la intervención temprana. Entonces, si usted tiene algunos criterios que le digo que el paciente se está sangrando y que necesita, está perdiendo volumen y que necesita sangre y necesita iniciar todo ese proceso de reanimación, control de daños desde el servicio de urgencias, pues activa su protocolo de transfusión masiva, que probablemente sí van a haber algunos pacientes donde usted con 2 unidades de glóbulos y 2 unidades de plasma va a lograr la estabilidad hemodinámica, pero de pronto esa intervención pequeña temprana, y eso implica poner plan exámico y todas las cosas que ya Omar nos detalló también en esta conferencia, implica hacer eso tempranamente. Que no va a utilizar más de 2 unidades, pues hay que tener buena interacción con el banco de sangre y a nosotros al menos nos permiten poder devolver en el lapso de 30 minutos esos componentes sanguíneos que mandamos a pedir y que no utilizamos. Pero es preferible activación temprana, resucitación temprana, intervención temprana, a ponerme a esperar en 1 hora a ver si el paciente se hipotensa, a ver si se pone más hipoperfundido. Entonces, esa es una de las cosas que yo sí quisiera dejar con esta conferencia de hoy. Empecemos tempranamente a hacer reactivación de transfusión masiva, y si tiene que parar, paren. No está mal parar y decir, listo, ya mi paciente se estabilizó, ya tengo el control del sangrado, miro que sus variables fisiológicas están mejor, mis parámetros de perfusión están mejor, entonces puedo estar más tranquila en la reanimación de este paciente. Yo estoy muy convencida de que uno subestima al paciente de trauma. Entonces, al subestimarlo, ya si no hago tempranamente la intervención, a la hora de pronto lo tengo muy mal y a veces hay puntos de no retorno por haber dejado de hacer tempranamente. Gracias, doctora. Cristian, ¿iba a decir algo más? Sí, pues yo quería cerrar diciendo que realmente no tenía muy claro, la pregunta que la transmitiera porque no tenía claridad. Por ejemplo, el Colegio Americano de Cirujanos, ellos emiten una recomendación para el manejo del paciente que no está in extremis, pero que tiene algún compromiso de la hemodinamia, por ejemplo, haciendo una prueba terapéutica con la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos sin otros componentes sanguíneos, que es a lo que pues, estamos llamados a hacer como dentro de esta prescripción de componentes balanceados. Yo no lo tenía claro, de hecho hay unas recomendaciones que no me parecen que están basadas en la evidencia, sino simplemente pues como en la opinión,
de las personas que emiten estas recomendaciones, pero me parece muy consistente, muy sólido y muy valioso el aporte de la doctora Sandra. Entonces, muchas gracias por eso. Omar, el profe Vallejo tiene la mano levantada. Yo tengo la mano levantada. Profe Vallejo, adelante. ¿Me escucha? Sí, señor. Ok, muy buenos días. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Muchas gracias a la doctora Sandra por su participación en este espacio. Yo tengo dos preguntas. La primera se conecta con la discusión anterior y es el indicador que ustedes utilizan en su centro hospitalario para activar el protocolo de transfusión masiva. Pues vemos una discusión en la literatura en cuanto a la escala a utilizar, es el índice de choque, el ABC, el TASH, o cuál es la que ustedes utilizan, teniendo presente lo que usted mencionó en cuanto a eh, el, eh, la incertidumbre que puede generar el juicio clínico solamente en esos pacientes para identificar un probable requerimiento de transfusión masiva. Y el segundo, Omar, mencionaste en varios puntos de la charla como punto de práctica la definición de la utilización del REOA. Pues vimos recientemente información con respecto a el daño que puede generar el REOA en los pacientes con trauma grave y choque hemorrágico que utiliza y finalmente puede existir. Mi pregunta es si debe hacerse en este caso alguna precisión en cuanto a la utilización del dispositivo, en qué población y si hay información nueva al respecto. Muchas gracias. Mira, con respecto al score que utilizamos, o al menos qué variables utilizamos para predecir transfusión masiva, como alguna vez lo había expresado, el score que utiliza cada institución, si es fácil y tiene los elementos para tomar decisiones basado en eso, está bien. Todos tienen sensibilidades, especificidades muy similares. Sin embargo, nosotros acá utilizamos el ABC Score, pero digamos que no esperamos a que la frecuencia, un paciente que nos llegue con trauma y que tenga una frecuencia de 120, que es lo que nos dice el score, nosotros aquí reducimos un poco eso, y con una frecuencia de 105, hipotensión, y que haya un sangrado, pues un trauma penetrante, o incluso lo aplicamos y tratamos de extrapolarlo al paciente con trauma cerrado que tenga un FAS positivo, es el que utilizamos. Ahora, ¿por qué? Porque es fácil, porque clínicamente si usted ve que su paciente está hipotenso, al menos está rayando ahí en una sistólica baja y está taquicárdico, ya sabe que está perdiendo volumen y además sabemos que tiene una herida que lo está poniendo a sangrar, o un trauma que lo está poniendo a sangrar. Entonces, ese score es el que utilizamos para predecir transfusión masiva. Hemos visto y han utilizado otros scores donde incorporan otros elementos de laboratorio. No nos parece tan práctico. Igual de entrada los laboratorios están, pues inicialmente no revelan realmente los parámetros fisiológicos del paciente de entrada. Hay pacientes, algunos les incorporan que hay trauma pélvico, otros le incorporan la parte neurológica. Nosotros, digamos que ahora le estamos haciendo más énfasis a eso. Generalmente, si el paciente es hipotenso, taquicárdico, tiene algún signo de hipoperfusión como somnolencia, también vemos que esos pacientes están más comprometidos. Pero realmente la respuesta es, utilizamos el ABC con respecto a esa pregunta. Y con respecto al REOA, el REOA lo utilizamos, la indicación es el paciente que esté en choque hemorrágico, puede tener indicación para REOA, y lo que hacemos desde el servicio de urgencias es que colocamos catéteres a nivel femoral, colocamos un introductor arterial, si el paciente tiene criterio de choque hemorrágico, transfusión masiva, independiente de que no lo vaya a utilizar de entrada, y colocamos un introductor arterial. Si el paciente está pues, en peores condiciones, es llevado a cirugía, los cirujanos utilizan ese introductor para pasar el REOA en quirófano por allí. Es el paciente que no responde a la reanimación, el paciente en quien está con un
sangrado masivo y mientras hacen el control de daños, se le pone REBOA para tener puente y tiempo para hacer la intervención definitiva del foco de sangrado. Hay un punto que será, pues, no sé, discutir. Uso de vasopresores, realmente la evidencia no es absoluta. Me ha parecido muy interesante que el artículo, hay un artículo en JAMA del 2019 donde refiere que bajas dosis de vasopresina son útiles en el paciente en choque hemorrágico y hace que requiera menos componentes, el uso de componentes sanguíneos sea menor. Ellos tienen una justificación fisiológica bien interesante, porque nos dicen que en el paciente en choque hemorrágico baja la vasopresina, además la vasopresina pues no solo nos sirve para control del tono vascular, sino también al bajar la vasopresina estimula o altera factores en la cascada de coagulación, o sea que empeoraría la coagulopatía, y esa ha sido la justificación que han dado para utilizar bajas dosis con impacto en el número de sangre que utilizamos, aunque no tanto en la mortalidad. Hay otros estudios, otras revisiones que no son tan contundentes, algunas a favor, otras donde realmente, pues hay una revisión de los japoneses, como con 3.000 pacientes, donde al usar vasoactivos, ellos lo que hacen es que relacionan el uso de vasoactivos con más mortalidad, de pronto no mortalidad en el servicio de urgencias, porque asumo que si uno utiliza vasoactivo en un paciente in extremis que está reanimando, probablemente es que está en una condición muy extrema. Recordemos que siempre hacemos reanimación hipotensiva, o sea que tampoco excedemos este punto, pero puede ser como una adición a la reanimación, pero nos falta mucho en evidencia para poder decir contundentemente que pues que es otra de las indicaciones en el paciente en choque hemorrágico. Sin embargo, esa explicación fisiológica me parece interesante y vasopresina a bajas dosis pues no haría daño, pero no hay evidencia contundente para esa intervención. Y lo otro, en cuanto a lo que dijo Omar en su conferencia, el bicarbonato, yo pienso que si usted hace control de sangrado, si usted interviene en la coagulopatía y hace las intervenciones para prevenir coagulopatía, si hace la transfusión masiva, probablemente no va a tener que usar bicarbonato. Pues no creo que haya una evidencia contundente y lo desaconsejo, a no ser que el paciente esté in extremis. Yo soy de las convencidas que cuando utilizamos bicarbonato es cuando ya estamos en medidas desesperadas. Pues esos dos punticos quería tocar y creo que quedó muy claro los conceptos que querías exponer en esta conferencia, Omar. Te felicito y muchas gracias a todos por su participación y por la invitación. Gracias. Profe Sandra, gracias por hacer parte de este espacio de aulas abiertas. Yo creo que bienvenidos. Yo creo que hay, digamos que un gran beneficio para todos en interactuar como grupo de medicina de urgencias a nivel del país. Siendo las 8 de la mañana y no habiendo más comentarios, damos por finalizada la presentación.